Hola, ¿qué tal? Soy Jordi Oliveras de Hidrogin, una plataforma de asistencia técnica para proyectos de ingeniería hidráulica. Y en este vídeo voy a enseñarte el funcionamiento del Excel para el cálculo de la altura manométrica que tienes disponible en el blog de Hidrogin, así como otros aplicativos Excel centrados en la hidráulica y la hidrología. Recuerda que para poder tener acceso a estos Excels no tienes más que suscribirte a la newsletter del blog y tendrás acceso a los enlaces de descarga y también recibirás notificaciones cada vez que haya un nuevo Excel disponible. Este Excel de aquí es muy sencillo de utilizar. Está diseñado para calcular la altura manométrica de una impulsión y se basa en los dos Excels que en su momento ya puse a disposición de los suscriptores para el cálculo de las pérdidas lineales de una impulsión y el cálculo de las pérdidas locales. Lo que he hecho ha sido fusionar los dos Excels y montar una única hoja de cálculo para poder calcular cómodamente la altura manométrica de una instalación de impulsión. El Excel se divide en diferentes pestañas. En esta primera, lo único que hay que introducir son los datos de la instalación y automáticamente ya se obtendrán los resultados parciales de alturas geométricas, así como de pérdidas lineales y locales en la instalación, pérdidas lineales calculadas ya sea por Colebrook-White o por Hassett-Williams, porque en el cálculo de pérdidas lineales se efectúan los cálculos por los dos métodos. Asimismo, también finalmente se obtiene de manera automática el valor de la altura manométrica de la instalación de impulsión. Y en el resto de pestañas son pues, los cálculos parciales de cada uno de los elementos que componen la altura manométrica. Como bien sabéis, la altura manométrica no es más que la suma de la altura geométrica más las pérdidas lineales de la instalación más las pérdidas locales en la instalación. Para el cálculo de pérdidas lineales, aquí está. Aquí en el apartado de datos, lo único que hay que rellenar son las casillas en azul, porque las casillas en gris ya están vinculadas a los datos introducidos en la pestaña de altura manométrica. De este modo, una vez definida la instalación en la pestaña de altura manométrica, introduciendo los datos de rugosidad y C de Hassen-Williams y de la densidad y viscosidad dinámica del fluido, automáticamente obtendremos los resultados hidráulicos tanto de velocidad como número de Reynolds y el régimen de circulación del flujo, como las pérdidas de cargas lineales, ya sea por Colebrook-White o por Hassen-Williams. Aquí hay unas tablas auxiliares en las cuales, en función de la temperatura considerada del líquido, pues cuál es su viscosidad dinámica en pascales por segundo, así como valores de referencia que se han encontrado en bibliografía de rugosidades y C de Hassen-Williams para distintos tipos de materiales. Este cuadro de aquí es un cuadro guía en el cual se obtiene la misma pérdida de carga calculando por Hassen-Williams o por Colebrook-White, de manera que con una rugosidad de 0,1 milímetros y una C de Hassen-Williams de 145 se obtiene prácticamente el mismo valor, porque veis que pueden llegar a diferir un porcentaje bastante importante. Y seguidamente lo que hay son todas las pestañas de cálculo de pérdidas locales. En esta primera de aquí lo que hay es ya el resumen del cálculo de pérdidas locales final. También los datos de caudal y diámetro interior se obtienen directamente de la pestaña de altura manométrica. Se calcula rápidamente la velocidad del flujo y el término cilíndrico, que recordar que es v cuadrado partido por 2g. Y aquí se recogen todos los resultados parciales de pérdidas locales según el elemento en concreto de la instalación, ya sea por entrada y salida de tubería, por cambio de dirección en codos, por cambio de dirección en radios, por cambios de dirección por T's y derivaciones, por presencia de válvulas, por cambios suaves de sección o por cambios bruscos de sección. Así que lo único que hay que hacer es ir indicando en esta pestaña qué elemento tenemos, ya sea de entrada o de salida, qué cambios de dirección tenemos en codos de distintos ángulos, planteando aquí las unidades correspondientes, los cambios de dirección
por radios de curvatura, implementando aquí el coeficiente K correspondiente que sale del cálculo, etcétera, 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 para las distintas pestañas, y al final se obtienen pues lo que son los valores de pérdidas por elementos, por tipos de elementos que se al final suman en esta tabla resumen de aquí. Se suman todas las pérdidas locales de la instalación. Para aprender con más detalle cómo funciona cada uno de estos excels individuales de cálculo de propiedades lineales y cálculo de pérdidas locales, os recomiendo que visualicéis los vídeos específicos que hay disponible aquí mismo en el canal de YouTube de Hydrogen, de cada uno de estos excels individuales. Y así lo que vamos a hacer es un ejemplo sencillo para que veáis que esto funciona de una manera muy cómoda y muy práctica. Aquí tenemos unos datos de caudal tipos, pero aquí podéis poner los que queráis. Por ejemplo, podemos poner 400 litros segundo de caudal. Veis como la velocidad se ha actualizado y directamente todas las pérdidas lineales y de altura magnética también se han actualizado, pero un diámetro interior de 0,7 metros para hacer que la velocidad sea cercana a 1 metro por segundo. Ponemos una longitud de tubería de 15 kilómetros, por ejemplo, una cota de referencia en la salida del bombeo de 35 metros y una cota de llegada de 94 metros, con lo cual tenemos una altura geométrica de 59 metros. A medida que vamos introduciendo resultados, ya se van actualizando, a medida que vamos introduciendo datos, perdón, ya se van actualizando los distintos resultados parciales y los resultados finales. Después, aquí en las pérdidas lineales, por ejemplo, hemos puesto que es un material aquí de polietileno. Deberíamos buscar qué rugosidad IC de Hazen-Williams le corresponde al polietileno, que es un 0,0015, pero muchas veces en los pliegos de las administraciones por las cuales hay que diseñar instalaciones de abastecimiento, por ejemplo, lo que determinan es que para toda la instalación en conjunto se establezca una rugosidad de 0,1 milímetros, por ejemplo. Pues aquí pondríamos 0,1 milímetros, un 0,1 milímetros que correspondería para obtener el mismo resultado en Hazen-Williams que en Colebrook corresponde una C de 145, aquí pondríamos 145 que ya está. Tenemos una temperatura de 20 grados, podemos cambiarla a una temperatura de 15 grados, por ejemplo, que corresponde a una viscosidad cinemática de 0,001139 según la tabla que tenemos aquí. Apretamos intro y se ha actualizado pues todos los valores tanto de coeficiente de fricción de Colebrook-White como la pendiente hidráulica tanto de Colebrook-White como de Hazen-Williams, y como veis realmente los valores de pérdidas lineales en instalación al haber puesto valores de rugosidad y de Hazen-Williams equivalentes, pues da los mismos resultados. Y aquí en las pérdidas locales lo único que habría que hacer es ir definiendo los elementos individuales que hay en la instalación. Pues por ejemplo, en esta instalación de ejemplo, pues lo que puede haber es una salida poco redondeada, por ejemplo, en el bombeo, y pues podría haber una entrada también poco redondeada, con lo cual se van actualizando los valores. Pues unos codos, aquí podemos poner por ejemplo 20 codos de ángulo 15 grados, 20 codos de radio 30 grados, de ángulo 30 grados, y 15 codos de ángulo 45 grados. Cambios de direcciones en curva, por ejemplo, curvas de diámetro 6 metros, bastante tendidos, con cual es un tipo de radio largo para cubrir un ángulo de 25 grados. Estaríamos con un coeficiente K de 0,1666, que lo pondríamos aquí, por ejemplo, 25, un radio de 6, R por D es 8,6, radio largo 0,1667, y hay pues por ejemplo 8 radios de curvatura de este estilo. Cambios de dirección, pues podríamos poner que lo que hay es una derivación a mitad de camino que separa los caudales, distintas válvulas, polvo de mariposa podemos poner 10 por ejemplo,
válvulas de globo abierta 4 o 5, como veis, podéis ir actualizando los valores y a cambios de sección no pondremos 0 en este Excel de ejemplo que ya hay, en el que hay valores, y al final pues ya tenemos toda la hidráulica de la instalación pues definida, con unas pérdicas locales de 2,33 metros, unas pérdidas lineales de 16 metros, con lo cual a esto sumándole una altura geométrica de 59 metros nos da que la impulsión, la altura geométrica de la impulsión pues debería estar rondando los 78 metros. Pues eso es todo, espero que este Excel parezca interesante y sobre todo os sea de mucha utilidad, y nos vemos en otros aplicativos. Hasta otra.